Hola, buenas. Voy a hacer un nuevo video. Esta vez voy a hablar acerca del marxismo cultural. El marxismo cultural. ¿Por qué voy a hablar acerca de esto? En primer lugar, porque una persona, una persona que vio un video anterior, me preguntaba qué opinaba yo acerca del tema. Y me pareció interesante porque yo justamente en un video anterior hablaba de que no existía el marxismo cultural, que era una invención, un mote, digamos, un nombre, un tag que había sido inventado por algunas personas de derecha o entre comillas extrema derecha, hablando acerca de, digamos, todas estas nuevas corrientes queer, corrientes de construccionistas, etcétera, que están muy presentes en la izquierda actual, digamos, en la izquierda moderna y en algunos grupos liberales, lo que se llama progre, ¿no es cierto? Eh, y que muchos han dado en llamar marxismo cultural. Para mí, y haciendo un análisis más o menos claro acerca del tema, no existe el marxismo cultural. Laje habla mucho acerca del marxismo cultural, quizás Milei y varias otras personas hablan acerca del marxismo cultural. Para mí no existe ese concepto, es un concepto vacío, contradictorio, etcétera. Y no es por defender el marxismo, pero el marxismo era algo totalmente materialista. De hecho, se llama materialismo, materialismo científico, me parece, ¿no? El nombre oficial. O materialismo dialéctico se llama. Materialismo dialéctico. Es materialista. En el fondo es un sistema, entre comillas, de análisis de la realidad en base a la materialidad, digamos. Eso es el marxismo, eso es lo que es, digamos, socialismo científico, pero todo el método de estudio de la realidad, digamos, del marxismo es sobre la materialidad. Es materialista, totalmente materialista, se llama así. Y eso es muy distinto a los socialismos utópicos y otros que existieron previamente, a los cuales ataca mucho Marx, por ejemplo. Entonces, cuando se habla de marxismo cultural, a mí se me hace imposible, o sea, es como un círculo cuadrado, no tiene sentido. Es cierto que el origen de esto, digamos, tiene que ver con la escuela de Frankfurt. Y la escuela de Frankfurt lo que intentó hacer es amalgamar o unir conceptos que venían del psicoanálisis de Freud con, con el marxismo, ¿no es cierto? Y hay varios análisis de los primeros de la escuela de Frankfurt donde es muy claro y muy evidente esto, este intento de amalgamar o de mixturar, de mezclar una corriente filosófica venida del marxismo y de Freud, del psicoanálisis. Dos pensadores importantes judíos, que sé yo, la mayoría o prácticamente todos los de la escuela de Frankfurt eran judíos. No es raro, digamos, que querían amalgamar a estos dos grandes pensadores en el fondo, que se dan también en el ámbito alemán judío, digamos, que era muy rico cultural, intelectualmente, filosóficamente, a fines del siglo XIX y principios del siglo XX. ¿No es cierto? La escuela de Frankfurt, que probablemente el último de esta escala, digamos, de esta escalera, no digamos evolutiva, pero sí de esta escalera de continuidad histórica de filósofos judíos alemanes o de lengua alemana, por lo menos. ¿Qué es lo que sucedió después? Bueno, la misma escuela de Frankfurt fue deviniendo en otra cosa. O sea, los mismos estudios dentro de lo que se llama escuela de Frankfurt fueron en un principio, como digo, basados en el marxismo y el psicoanálisis, y fue pasando poco a poco a otra cosa que tenía que ver con una dialéctica interna entre ellos, porque eran muchos, eran diversos, no todos pensaban lo mismo, no todos hacían exactamente lo mismo, pero como que se iban respondiendo entre ellos. Y posteriormente, digamos, después del triunfo de la Revolución Rusa y antes del advenimiento del nazismo en Alemania, ya habían cambiado otra cosa. Habían incorporado, digamos, elementos que podríamos llamar del liberalismo como una especie de contraposición un poco a lo que era la Unión Soviética. Ya se distancian bastante el modelo soviético, no lo dicen claramente, pero sí en la práctica es, y se empiezan, digamos, a meter con ideas que vienen del mundo del liberalismo, también como una especie de contraposición al nazismo, ¿no es cierto?, al sovietismo, y muchos de la escuela de Frankfurt terminan en Estados Unidos además, y eso también los termina empapando con respecto a ideas de la libertad, etcétera. Entonces, en la práctica, este marxismo, digamos, cultural que se supone que viene de ahí, realmente deja de ser marxismo. En algún momento,
cuando como digo, se mudan a vivir a Estados Unidos, etcétera, se vuelve más neoliberal, más liberal, perdón, y toma ideas de incluso libertaria, anarquista, va metiendo un montón de cosas distintas, y eso es muy claro en la segunda generación, digamos, de lo que se llama marxismo cultural, que es toda la escuela deconstruccionista, que es como la evolución de Frankfurt, que se da principalmente en París, en Francia, con personajes como Sartre, Derrida y Foucault y muchos más, Simone de Beauvoir. Y ellos claramente ya tienen una versión súper crítica de lo que es la Unión Soviética, que tenía incluso cierto conservadurismo moral, ¿no es cierto? No, no por convicción, sino por conveniencia, ¿no es cierto? Tenía que ver con las tasas de natalidad y otras cosas que en la práctica habían ido subsanando, digamos, los líderes soviéticos, habían abandonado algunas de las viejas ideas comunistas o de las viejas ideas que tiene que ver la izquierda, entre comillas. Y claro, esta gente que eran ultra contestataria, como era la escuela de constructivistas de París, se opone mucho a la Unión Soviética, lo ve como un ente conservador, equivocado, o sea, conservador en no, no religioso, pero conservador en el sentido tradicional, entre comillas, porque la Unión Soviética en un principio intentó disolver por ley las familias, luego las reinstauró, porque se dio cuenta que existía un caos social, etcétera, muchos aspectos relacionados incluso con la productividad de los trabajadores. Entonces, la Unión Soviética, y sobre todo en el periodo de Stalin, reinstauró mucho esos valores tradicionales, sacándole la religión, por supuesto, sacándole el tema imperial ruso, reemplazándolo por el Estado. El Estado venía a ser especie de un papá moral que les ayudaba a tener una buena vida, y eso estaba muy en contraposición con toda esta teoría deconstructivista que se estaba generando en París en esos años de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial, y que fue cada vez más parecida a una especie de libertarismo de izquierda, pero tomando muchos aspectos de la sociedad de masas, o podríamos llamarle de del individualismo acérrimo, radical, en contraposición a estos valores soviéticos, entre comillas, soviéticos, y en contraposición a todo lo que era tradicional, todo lo que era tradición cristiana occidental, la iglesia, familia, etcétera, propiedad. Y en un momento definitivamente abogan por una, o sea, finalmente los pensadores estos franceses, después incluso del fracaso de mayo de 68, terminan una especie de anarcocapitalismo, algunos de ellos, o sea, una cosa muy, muy radical, pero siempre con máximo interés en lo que es la especie de independencia con respecto al otro, con respecto al mundo, o sea, un individualismo acérrimo, absolutamente fundido con lo que es también incluso el capitalismo, entonces, y el anarquismo máximo, etcétera. Entonces, finalmente, cuando te hablan de marxismo cultural y mezclan todas estas cosas, esto lo estoy hablando a partir del caso de Emilia Schneider, pero esas cosas de la Unión Soviética eran penadas, weón. Un travesti en la Unión Soviética lo iba a pasar muy mal, y en Cuba hasta los años 80 también. Muy, muy mal. Digamos, lo iban a meter en campos de reeducación si es que no le pegaban un tiro en la cabeza directamente. O sea, entonces estos no son valores de la izquierda, o por lo menos de la izquierda marxista, en la práctica. Ni tampoco en la teoría, ni tampoco la izquierda marxista en la teoría. Hay siempre interpretaciones, ¿no es cierto? Está el austromarxismo, pero que eso tiene mucho que ver a su vez con lo que yo decía de la Escuela de Frankfurt. Pero de todas maneras no están en línea con lo que fue ni la tradición teórica ni la tradición práctica del marxismo. Entonces, hablar de marxismo cultural, como digo, para mí es una estupidez, y está más relacionado con lo que es una especie de liberalismo malentendido llevado a un extremo. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Liberalismo es una palabra polisémica que cada uno la agarra como quiere, pero en la práctica el liberalismo originalmente en la Revolución Francesa era un movimiento de izquierda, contestatario, y eso entronca directamente con lo que es esta pelotudez que vemos hoy día, que es de los trans, los no binarios, los queer, también movimientos feministas, indigenistas, todo lo que
pero que al final resulta detrás de ello una especie de nihilismo, ¿no es cierto? Una destrucción de la realidad, que es la famosa deconstrucción, y que reemplaza la realidad y la racionalidad que era propia de la Ilustración, que era propia de la izquierda, digamos, por un sentimentalismo. En el fondo, la vara de moral que existe ya no es la racionalidad, ni lo teocéntrico como existía en periodos premodernos, sino que cómo me siento yo, un sensocentrismo, digamos. Hay dolor, no hay dolor, me siento bien, me siento mal, y esa es la única moral que establecen. Que tampoco es moral, por supuesto, porque además es extremadamente subjetiva. Ellos justamente hablan de que no existe la realidad, no existe la objetividad, por lo tanto todo es subjetivo. ¿Ok? Y esto es lo que está de moda o en boga en las nuevas corrientes de izquierda, pero eso, como digo, no tiene absolutamente nada que ver la izquierda postmodernista actual con el marxismo que era plenamente modernista, digamos. Tan modernista como el nazismo, tan modernista como el liberalismo, que son ideologías racionales o racionalistas. La diferencia es esta que, como digo, tiene que ver con los sentimientos, con las sensaciones, con la ofensa, con, con la subjetividad absoluta y con el desprecio de la realidad y de la racionalidad. Muchas gracias.